Continuamos con el bloque 3 que se titula Organización de la información. Vayamos a resolver el reactivo número 7, que dice, ordena cronológicamente los siguientes párrafos. Nos presentan 4 párrafos. Vamos a leer uno por uno para encontrar cómo es que tenemos que acomodarlos cronológicamente. ¿Sale? 1. Aquel hombre creía que todo se vendía y que todo se compraba. 2. Llegado el momento, el hombre lo invitó a que le presentara la lista de solicitudes. El niño pidió el telón de los atardeceres, la clave de sol, un aerolito, las cosquillas que sintieron en la boca de los estómagos los astronautas que descendieron por primera vez en las praderas de la luna, el bosque de los abrazos, un curso de idiomas para saber qué dice el baile de las colas de los perros, las lenguas de agua que murmuran en los troncos de los árboles y las palabras fosforescentes que cantan en los ojos de los gatos, la corriente eléctrica generada por los besos, un ratón de computador que le enseñe a evitar las ratoneras de las respuestas y que en cambio lo conduzca siempre al queso de las preguntas. Y un poco del sonido del mar con la posibilidad de colocarlo en el interior de una concha de caracol. Número 3. El hombre no supo qué hacer porque esas cosas no las venden en ninguna parte. Su mujer, entonces, lo llevó de la mano al almacén de la infancia. Y párrafo número 4. Un día, su esposa le dio un hijo y el hombre esperó con impaciencia a que el tiempo le diera al niño la capacidad de pedirle muchas cosas y a él la satisfacción de enseñarle a negociar todos y cada uno de sus antojos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer en esta ocasión es, repito, acomodarlos, ordenarlos de forma cronológica cada uno de los números o de los párrafos indicados, ¿sale? ¿Cómo vamos a determinar esto? Lo que primero tenemos que hacer es ubicar cuál es el tema, ajá. Es decir, qué es lo que quiere decir el autor y por otro lado, ir buscando conectores o referencias a las ideas, ¿sale? Recuerda que la mayoría, en este caso de las narraciones, comienzan con un indicador temporal. Había una vez, ¿sale? Un día de estos. Por lo tanto, eso es lo que nos va a determinar que el número 1 es precisamente el párrafo marcado con el número 1. Aquel hombre que todo se vendía y que todo se compraba. Esta es precisamente una afirmación, ¿sale? Y que a partir de esto, bueno, pues entonces vamos a empezar a relatar o a narrar lo que sucedió con este hombre, ¿sale? Por eso, el número 2 o el párrafo número 2 de orden, en el orden cronológico, será el número 4. Entonces, aquel hombre creía que todo se vendía y que todo se compraba. Un día su esposa le dio un hijo. Ajá, recuerda que tenemos que también hacer referencia y nos están diciendo su esposa. ¿La esposa de quién? De aquel hombre, ¿sale? Ahora, el número 3 en orden cronológico va a ser el número 2, porque en el número 2 aparece, pues digamos, todo lo que decidió o que de alguna manera el hombre le indicó al niño que le empezara a dar sus solicitudes, ¿sale? Y el último párrafo será el número 3. El hombre no supo qué hacer porque todas esas cosas, ¿cuáles son todas esas cosas? Las cosas que el niño pidió, los atardeceres, la clave del sol, el aerolito, las cosquillas de los astronautas, el bosque, etcétera, ¿vale? A esas cosas son a las que se refiere este último párrafo ordenado cronológicamente. Entonces, el hombre no supo qué hacer porque todas esas cosas no las vendían en ninguna parte. Su mujer entonces lo llevó de la mano al almacén de la infancia. Ahora, a partir de lo explicado, vamos a determinar que la respuesta correcta es el inciso B, es decir, párrafo 1, 4, 2 y 3. Recuerda que lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el tema y poco a poco ir buscando tanto conectores como las referencias a las oraciones previas, ¿vale? Bien, vamos a continuar con el número 8. Vas a observar
en pantalla un texto. Por favor, te pido lo leas con detenimiento, obsérvalo bien y ahorita continuamos. Bien, continuamos con el reactivo número 13. Y dice así, en el siguiente párrafo, ¿cuál es el problema planteado? Vamos a revisar y a leer el pequeño texto que tenemos. Los pueblos de Latinoamérica compartimos diversos aspectos: idioma, religión, formas de organización social. La cercanía entre México y Brasil, sin embargo, se cuestiona constantemente, pues los idiomas parecen superarlos. ¿Entre el español y el portugués existen lazos identificables? En ambos existen palabras que demuestran que entre ellos existe parentesco, de tipo fonético, sintáctico y, por supuesto, semántico. A tal grado que en infinidad de palabras no es necesario recurrir a un diccionario para saber el sentido que debemos otorgar al vocablo. Ahora bien, la respuesta correcta que vamos a determinar en la 13 es el inciso D, la cercanía entre dos idiomas. ¿Por qué? Porque precisamente el texto lo que hace es presentarnos que entre los dos idiomas los vocablos pues tienen afinidad fonética, sintáctica e incluso semántica, ¿vale? Por eso explica también que muchas veces no es necesario que las personas que, bueno, pues quieren aprender o entender, pues digamos, uno de los dos idiomas, pues no necesita recurrir a un diccionario, porque son muy afines los vocablos que hay entre las dos lenguas, ¿sale? En el inciso A tenemos las diferencias entre las dos idiomas, creo que al contrario, ¿no? Nos están presentando que ambas son similares o semejantes y que por eso pues no es necesario acceder a un diccionario. Tampoco nos habla de la importancia de aprender un idioma, ¿vale? Y pues no nos presentan ejemplos de algunas palabras que son similares entre ambas, solo nos comentan que pues son afines. Continuamos con el reactivo número 14. La función B, tienes un pequeño espacio, consiste en explicar de forma, un segundo espacio, un tema para hacerlo más comprensible. Recuerda que cuando tienes este tipo de preguntas, tenemos que completar los espacios en blanco o los guiones con las palabras que aparecen en tus opciones. El inciso A, B, C o D. Pues bien, ¿cuál es nuestra respuesta correcta? El inciso D, parafrasear y extensa. Te voy a explicar por qué. Recuerda que la paráfrasis es una técnica que utilizamos para, pues digamos, explicar o incluso interpretar un texto. Esto significa que puede ser el resultado un texto más extenso por el uso de palabras y además lo que queremos hacer finalmente pues es convertirlo en un texto más comprensible, más sencillo de entender, ¿sale? Por eso, pues recurrimos a la paráfrasis, que repito, interpretas y explicas un texto para hacerlo más comprensible. Por ello va a resultar ser, pues, un texto más extenso, ¿sale? Y pues bien, lo que tenemos que hacer aquí, pues, es también, pues, aprender a descartar, ¿no? Las opciones que tenemos. En el inciso A, la función de citar, pues obviamente pues no concuerda, ¿no? Y creo que pues la palabra imprecisa rompe por completo el contexto. Ejemplificar o amplía, creo que el ejemplificar lo que hace es pues rescatar una muestra, ¿no? O sea, lo que es contrario a hacerlo más amplio. Y bien, el inciso D, describir o concisa, pues nuevamente, insisto, pues estamos partiendo o pues rompiendo la intención del texto, ¿sale? Bien, ahora ya que has leído el texto, vamos inmediatamente a resolver el reactivo número 8 y dice así. En el siguiente párrafo, ¿qué recurso se ha empleado predominantemente a fin de desarrollar el tema? Pues bien, lo que tú acabas de leer, ¿sale? El personaje célebre de la novela de Flaubert es el uso, o bueno, la presencia del síndrome de Madame Bovary. Ahora bien, ¿qué es lo que identificamos o qué es lo que identificaste en ese párrafo? Pues es un ejemplo.
¿sale? De cómo se presenta este síndrome en las mujeres. Por lo tanto, la respuesta correcta del reactivo número 8 es el inciso C, ejemplificación. Recuerda que esta nos sirve para ilustrar los temas y que resulte más comprensible al lector, ¿vale? Cuando hablamos de paráfrasis, recuerda que esta la utilizamos también para hacer más comprensible un texto, pero la diferencia que en este caso lo que hacemos es interpretar, ¿sale? Y en la explicación generalmente debe aparecer la parte es una o es, etcétera. ¿Por qué? Porque el texto tiene el propósito de explicar algún tema o algún concepto con más detalle, ¿sale? Y después pasamos al reactivo número 9. ¿Cuál es la idea principal del siguiente párrafo? El párrafo dice así: una primavera, muchos años atrás, cuando más solían las rosas y mayor sombra daban las acacias, un microbio muy conocido atacó rudo y voraz a Ramón Camomila, la furia matrimonial. Para identificar las ideas principales, tenemos que identificar de qué trata el texto, de qué habla, ¿sale? Y prácticamente lo que vamos a identificar al inicio del párrafo, pues son aspectos cronológicos, algunas características o condiciones del momento en el que toman por sorpresa a Ramón Camomila. ¿Qué toma por sorpresa a este hombre? El matrimonio o la furia matrimonial. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso D. A Ramón Camomila lo atacó la furia matrimonial. Insisto, lo que observas en inciso A, una primavera muchos años atrás, pues aquí nos está ubicando en el momento en el que sucedieron los hechos. Sin embargo, no se refiere al tema, ¿vale? Que es lo mismo que observamos en el inciso B y en el inciso C, ¿vale? A continuación, vamos a leer un texto, a ti te aparecerá en pantalla, por favor, léelo con detalle y ahorita regresamos para resolver el reactivo siguiente. Bien, ya que has leído el texto, vamos a leer el reactivo número 10. ¿De qué metal era el hacha que se le cayó al campesino? Pues bien, tú leíste un pequeño texto en donde, bueno, pues te refiere que un hombre ha perdido su hacha y luego encuentra una y luego encuentra otra, etcétera. Pues fíjate que en una parte del texto nos dice lo siguiente: entonces el espíritu de las aguas le prestó su propia hacha de hierro. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B, de hierro, ¿sale? Aparecen, pues digamos, otras hachas, aparece un hacha de oro, de plata, pero aquí, insisto, en el propio texto encontraremos de manera explícita de qué material es la hacha el hacha del hombre, ¿sale? De hierro. Es la número 10. Continuamos con el reactivo número 11 y dice así: el espíritu de las aguas le dio 3 hachas al campesino. ¿Por qué? Pues bien, se lo dio porque fue honrado y le dijo la verdad. Probablemente el hombre podría, pues no sé, haber dicho que pues su hacha era de oro o era de plata. Sin embargo, este hombre pues fue honesto, ¿no? Y confesó que finalmente esa era su hacha. Y en la número 12 dice: ordena de manera lógica la estructura de un texto. Tenemos 4 elementos, ¿no?, que conforman la estructura del texto. Número 1, conclusión. Número 2, título. 3, introducción. Y 4, el desarrollo. Pues bien, lo que tenemos que hacer con este reactivo es indicar cuál es el orden lógico en que estos elementos deben de aparecer para conformar una adecuada estructura en un texto. Pues bien, te comento que la parte digamos, principal, la primera que vamos a encontrar en un texto es el título, porque este nos va a indicar, pues, de qué trata, qué es lo que yo como lector voy a encontrar en ese texto, ¿sale? Después me voy con la introducción, porque recuerda que esta nos va a ir
poco a poco introduciendo en el texto, qué es lo que vamos a encontrar, cuál es probablemente pues el objetivo del autor, entre otros puntos. Después encontramos todo el desarrollo, que es en donde aparecen los argumentos, los datos, las explicaciones y demás. Y por último, encontraremos la conclusión, ¿no? Que en esta el autor lo que hace pues es resumir las ideas presentadas en el texto. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B, la número 2, 3, 4 y 1, tal y como te lo comenté previamente. Bloque 13. Poema, obras de teatro y autobiografías. En el reactivo 72 encontramos lo siguiente. Los textos literarios se pueden definir como. La respuesta correcta es el inciso D. Expresiones artísticas que recrean mundos imaginarios. Y te voy a recordar por qué. Recuerda que los textos literarios son estos textos en donde el autor nos comparte su imaginación, su creatividad, que además, obviamente, pues todo lo que se presentan, pues pertenecen al mundo de la ficción, ¿no? Son completamente imaginarios, ¿no? Y pues también en algunos casos los autores comparten sus perspectivas, sus experiencias, vivencias, etcétera. Ahora bien, en el inciso A tenemos un conjunto de ideas ordenadas. Creo que, bueno, pues en este caso podría ser cualquier tipo de texto, no particularmente los literarios. Una lista de contenido también pues no pertenece a los textos literarios, o una serie de hechos expresados de manera ordenada, pues en este caso podrían ser reales o imaginarios, e insisto, no forma parte exclusivamente de la literatura. Con esto, pues concluimos nuestros 72 reactivos de nuestro material.